Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva cápsula que pretende ahondar cómo el enfoque de género ha sido integrado o está en proceso de integración en el Sistema Nacional de Inversiones. Para estos efectos nos acompaña Rodrigo Enríquez, quien es jefe de División de Evaluación Social de Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Un gusto, Rodrigo, que nos acompañes en esta instancia que pretende que podamos conversar cómo ha sido este proceso. Y esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los principales desafíos presentes que hemos tenido durante el proceso de integración del enfoque de género en el Sistema Nacional de Inversiones? Sí. Muchas gracias, Helio, por la pregunta y por la invitación. En primer lugar, diría yo que desde el punto de vista más práctico, un elemento importante que es desafiante es contar con información de base que pueda distinguir entre géneros, de manera de poder hacer diagnósticos que sean precisos para distintos tipos de usuarios. Una de las principales virtudes que le hemos visto a la incorporación del enfoque de género tiene que ver justamente con fortalecer los procesos de diagnóstico, de manera de no mezclar realidades que suelen ser distintas y en las cuales muchas veces la infraestructura, si bien no es responsable, no es una causante de que se produzcan las diferencias de género, sí puede reflejar e incluso mantener esas diferencias. Y esa es la preocupación que tenemos que tener. Y lo primero que tenemos que tener disponible para poder observar ese tipo de efectos o situaciones es poder contar con información al menos desagregada por género. Quiero ejemplificarlo con una anécdota que escuché hace algún tiempo atrás, un estudio que se hizo en Holanda, y que intentaba responder a la vieja hipótesis de que cuando la gente se siente más insegura, una buena medida de política pública es sacar más fuerza pública a las calles, porque con eso baja la percepción. Este estudio abordó esa materia y llegó a la conclusión de que en promedio la gente efectivamente se sentía más segura con policías, carabineros en las calles, pero más o menos un 50%, un poquito más de un 50%, por ahí. No era un resultado categórico, pero cuando lo diferenciabas por género, te das cuenta que las mujeres se sentían muchísimo más seguras con fuerza pública en las calles, en cambio los hombres se sentían más inseguros con la policía en las calles. Hay un distintivo de percepción. Exacto, entonces la importancia de contar con datos de género agregados, primero que nos permiten ver estas diferencias, que en algunos casos pueden ser muy importantes y en otras quizás no tanto. Pero además, si no vemos esas diferencias, jamás vamos a entender la importancia de hacernos la pregunta de fondo, que es de qué manera o qué problemas de diferenciación de género estamos enfrentando y cómo podemos ayudar a resolverlos. Porque, como dije antes, la infraestructura no los va a resolver por sí solo, pero tiene que preocuparse de generar las condiciones. Y eso está muy asociado a la escala también de los distintos proyectos. Probablemente hay proyectos que por su escala no logran identificar un usuario con nombre y apellido, por así decirlo. Pero hay infraestructura que atiende personas, para atender personas en centros de salud, infraestructura educacional, infraestructura incluso para entretenerse, para divertirse, que si no, al menos nos hacemos la pregunta respecto a cómo esto va a afectar o no la desigualdad de género, podemos estar generando políticas públicas que pueden cometer errores y sobre todo seguir haciendo permanecer diferencias que son justamente las que estamos tratando de disminuir. ¿Y cómo esto? Sí, adelante. Me faltó un tema muy importante que está muy relacionado con lo anterior, que tiene que ver con un factor, a mi juicio, de los más complejos, que son resistencias culturales a poder hacer estos cambios. Eso es súper entendible desde el punto de vista que la infraestructura a veces pareciera estar muy lejos de estas particularidades, pero como lo decíamos recién, si al menos, si nunca nos hacemos esa pregunta, jamás vamos a poder hacer esa diferenciación. Y esa resistencia cultural es compleja porque depende de que finalmente cada persona que compone un equipo, un sistema, sea capaz de hacer ese cambio. ¿Y se hace presente también desde el formulador como también del propio analista? Por supuesto, porque también hay que entender que el Sistema Nacional de Inversiones no somos solo quienes analizamos los proyectos, sino también son quienes los formulan. Y entre ambos roles, entre ambos agentes, tiene que existir una comunicación plena respecto a todos los aspectos. Y el género es uno de ellos también. Muy bien. ¿Cómo proyectamos hacia el futuro
la integración del enfoque de género en el Sistema Nacional de Inversiones? ¿Cómo transversalizamos esta mirada para hacer una inversión pública que integre esta perspectiva? Yo diría que hay 2 o 3 grandes líneas de trabajo. Una, que tiene que ver fuertemente con lo que hablábamos recién, es la institucionalización del enfoque de género. En la medida que se vayan conformando comités, que ya tenemos, que hayan personas encargadas del género, que se empiece a conversar el tema, que se empiecen a dar estas mismas discusiones, ya algo estamos ayudando. Pero las salidas institucionales son muchas veces buenas respuestas para acelerar ciertos procesos. En ese sentido, es un gran avance el que hemos tenido en el Ministerio por el hecho de tener una encargada de equipo de género con metas además precisas al respecto, y como división hemos tomado esa aposta y también hemos desarrollado nuestras propias metas respecto a género, y eso hacen que de alguna manera catalizan procesos que de no hacerlo podrían ser muchísimo más lentos. Entonces, o invisibilizados. O derechamente invisibilizados, tal cual. Por lo tanto, la primera línea yo creo que es la institucionalización, una línea inevitable, que es muy importante, porque además, eventualmente las personas que están empujando estos temas pueden cambiar de trabajo, las autoridades, jefaturas que están además empujando esta línea, también pueden eventualmente cambiar, y por lo tanto la única forma de asegurar que este sea un trabajo permanente, de mediano o largo plazo, es que vaya quedando dentro del rol institucional. Ahora, y que se relaciona con los desafíos, otra línea de trabajo importante es generar herramientas para que la incorporación del enfoque de género, tanto para el analista como para el formulador, sea lo más simple posible. Que en el fondo la incorporación de un elemento más al análisis no complejice un análisis que ya por sí es complejo. Entonces, la resistencia cultural, lo fuerte o débil que puede ser la respuesta institucional también va a depender fuertemente de qué herramientas vayamos entregando para que esta adopción sea también más natural, más orgánica. Y ahí hay un montón de trabajo que hacer, porque pasar de la fase de diagnóstico a después herramientas para ya empezar a desarrollar proyectos con enfoque de género, o eventualmente llegar a la instancia de poder identificar beneficios sociales por el hecho de generar infraestructura con enfoque de género, todavía nos va a costar un tiempo más. Pero para eso necesitamos que también la discusión esté madura, y para que esté madura necesitamos que nuestros analistas de nivel nacional y nuestros analistas también de nivel regional, y como tú bien decías, también el gran universo de formuladores que tenemos, empecemos a conversar de estos temas y no funcionemos como que el género y la infraestructura son materias que no tienen ningún espacio de traslape. Lo tienen, hemos descubierto algunos, estamos tratando de aumentar la mirada para poder abordar todos esos aspectos y generando las herramientas que permitan que esa adopción sea lo más rápida y eficiente posible. Muy bien. Agradecemos, Rodrigo, tu perspectiva, la profundidad que le has dado a este tema, y con esta cápsula damos por cerrado una secuencia de cápsulas que buscan en el fondo poder integrar el enfoque de género a los procesos de inversión pública y particularmente el trabajo que hacen analistas y docentes de nuestras capacitaciones. Un gusto, Rodrigo. Que les vaya muy bien y nos vemos hasta en una próxima ocasión acá en la Academia de CNE. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.